llegas a ustedes por Telecanal 28 y estamos también en su canal de YouTube. Suscríbase para que pueda pues disfrutar de nuestros contenidos. Vamos a seguir hablando sobre el tema de lo que es el problema renal y cómo nosotros prevenir dicho problema con el doctor Rosy Lanfranco, quien es nefrólogo internista. Y vamos a ver cómo nosotros podemos prevenir lo que es el proceso de diálisis, que es un proceso un poco más traumático en estos casos. Doctor, continuamos aquí. Interesante. Interesante este tema, puesto que hay muchas personas que están atentos a evitar caer en lo que es un proceso de diálisis. ¿Cómo nosotros podemos ver, cómo se puede diagnosticar la enfermedad y el desarrollo de la misma, doctor? Adelante. Sí. La enfermedad renal es una enfermedad que puede ser aguda o crónica. En el caso de los pacientes agudos, son pacientes que están sanos y presentan algún evento, una hemorragia, algún evento, alguna enfermedad que lleva a que sus riñones en un determinado momento fallen, pero esto, como su nombre nos dice, es agudo y tienden a revertir el problema. Ahora bien, la enfermedad renal crónica, como le decía en un principio, es una enfermedad que hay factores que van a predisponer que ésta aparezca. Entre ellas mencioné en primer lugar la diabetes, la hipertensión, la uropatía obstructiva. Hay enfermedades hereditarias como la poliquitosis renal y hay otras enfermedades que son propias del riñón llamadas glomerulopatías, que también llevan a los pacientes a una enfermedad renal crónica. En los primeros estadios de esta enfermedad, nosotros no vamos a presentar ningún signo, ningún síntoma, o sea, que no vamos a sentir nada en nuestro cuerpo. Ahora, ya cuando la enfermedad va en un estadio 2, un estadio 3, sí empezamos a ver que aparece proteína en la orina, que la presión muchas veces a los pacientes empieza a elevarse y luego de esto empieza a aparecer una prueba que se llaman urea y creatinina, empiezan a elevarse en la sangre. La urea y la creatinina son dos sustancias que nuestro cuerpo va produciendo y salen del cuerpo única y exclusivamente a través del riñón. Pero junto con ella, el riñón va eliminando una serie de toxinas que son resultado del metabolismo celular y que deben ser expulsados porque son tóxicas para nuestro cuerpo. A medida que el riñón se va deteriorando, va perdiendo la capacidad de ir eliminando estas toxinas y junto con ella la urea y la creatinina, por lo que estas van a ir apareciendo elevadas en sangre. Y empiezan a elevarse al pasito, pero lo lindo del caso es que el paciente no presenta ningún signo, ningún síntoma. Vuelvo y repito que por eso es tan necesario el chequeo oportuno a un nefrólogo, porque cuando el nefrólogo encuentra o nos llega a un paciente con un estadio 2, estadio 3, podemos hacer muchas cosas para que este paciente dure muchos años para llegar a una enfermedad renal crónica avanzada o que no llegue a la misma. Pero a medida que si no se hace nada, este paciente va a seguir elevando los niveles de azoato, llámese urea y creatinina, y ya en un estadio 4 de la enfermedad van a empezar a aparecer los signos y síntomas producto de esto. ¿Cuáles son esos? El paciente puede empezar a ver que los pies se le empiezan a edematizar, también la cara como que se le va tornando abotagada. También el paciente puede ir notando que orina menos o que cuando orina hace mucha espuma en el baño, una espuma excesiva. Esto es producto de la gran cantidad de proteína que a veces se va eliminando cuando el riñón se va dañando. Y muchos pacientes presentan náuseas,
presentan dificultad para respirar, presentan vómitos. Y ya cuando estos síntomas están así, tan latentes, y nosotros realizamos pruebas de laboratorio, como son la prueba de, medimos el potasio, medimos el fósforo, y vemos que ellos están muy elevados en la sangre, que el calcio está bajo, que una sonografía nos dice que el riñón está pequeño y que tiene algunos cambios morfológicos sugestivos de que el riñón ya está crónico, y con una prueba que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas, y vemos en esta una creatinina que está muy elevada, pero sobre todo la depuración o tasa de filtración del riñón, la tasa de filtración glomerular está por debajo de 10 mililitros por minuto. Entonces, esto es criterio e indicación de diálisis. Hay otros criterios. Doctor, ¿cuál es el proceso? Sí, doctor. ¿Cuál es el proceso de diálisis? Porque no todas las personas tienen acceso a poder ver cómo es el proceso, y si una vez se entra a diálisis puede ser reversible. O sea, que le den una sesión de diálisis y que pueda entonces con esa sesión mejorar el riñón y ser reversible. O una vez se entró a diálisis, esa es la rutina por toda su vida. Si el paciente es agudo, el problema por el cual llega a diálisis, como mencioné hace un ratito, muchas veces estos pacientes se dan una diálisis, dos, pueden darse una semana o dos de diálisis y el riñón responder y salir. Pero cuando el paciente va o llega a diálisis por una enfermedad renal crónica, secundaria a diabetes, secundaria a hipertensión, secundaria a enfermedades propias del riñón como una glomerulopatía, enfermedades como una poliquitosis renal, que son condiciones crónicas que a medida de años fueron deteriorando el riñón, muchas veces o por lo general cuando llegan a diálisis se van a dializar de por vida, a menos que reciban un trasplante renal. Y ¿cómo es el proceso? O sea, ¿qué es lo que se hace cuando dice tal paciente entró a diálisis? O sea, ¿qué es lo que se le hace? ¿A través de qué? O sea, descríbame qué es un proceso de diálisis. Hay dos modalidades de diálisis. Existe la diálisis peritoneal, que es un procedimiento que se realiza colocando un catéter o un dispositivo que se coloca en el abdomen del paciente, como si fuera un catéter, va desde que se lleva a la cavidad peritoneal hasta hacia afuera, ¿verdad? Y a través de este dispositivo existen unas bolsas especiales, las cuales se le introducen a través de este catéter al abdomen del paciente, y esa membrana que tenemos en el abdomen, que se llama peritoneo, actúa como filtro y va recambiando este líquido en estas bolsas, y así se va haciendo el proceso de diálisis en esta modalidad. Y el paciente puede hacerlo en la casa sin ningún problema. Ahora bien, la otra modalidad es el tratamiento de hemodiálisis. Aquí hay varias formas de hacerla, pero por lo general, cuando el paciente nos llega de una forma aguda, que tenemos que no estaba preparado para recibir el tratamiento de diálisis, colocamos otro catéter, pero este no se coloca en el abdomen, sino que se coloca en el cuello a través de la vena yugular, que es la vena subclavia, y este catéter, que es un catéter de gran calibre, también puede colocarse en el muslo, a través de la vena femoral. A través de este dispositivo, de este catéter de hemodiálisis, nosotros estos catéteres tienen una entrada y una salida.
a través de la salida de la sangre, sacamos sangre, la pasamos por una máquina especializada que gracias a Dios existe, porque con ella podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes y prolongar la vida por muchos años. Esta sangre pasa por esta máquina que actúa como riñón artificial, como un filtro, y le va y luego retornamos la sangre al paciente que ya pasó por ese filtro, ya purificada, limpia la sangre de esos tóxicos, y vamos haciendo este proceso que se realiza durante 3 a 4 horas, 3 veces por semana. Y con esto, esta es la forma de la hemodiálisis. Son dos variantes, repito, la peritoneal, que se hace con el peritoneo, y la hemodiálisis, que se realiza con la sangre del paciente. Doctor, esos sí. Pacientes que ya tienen que hacerse la hemodiálisis 2, 3 veces, como usted expresa, por semana, ya la situación la vemos un poquito más grave. El costo es alto, o una persona de escasos recursos también tiene acceso, y si hay en el país suficientes máquinas de esta para atender a esos enfermos. Después del año 2000 con la seguridad social, esto trajo un gran alivio a la población dominicana, puesto que antes de esto las diálisis eran muy costosas y había muy pocos hospitales donde se realizaban. Hoy día, con el seguro subsidiado de SENASA, los pacientes pueden ir a un hospital público y también pueden ir a muchos centros privados distribuidos en toda la geografía nacional, donde se le da el servicio, y estos pacientes no tienen ningún costo adicional. Los pacientes subsidiados, le estoy diciendo. Ahora, los pacientes con seguro privado también los seguros le cubren sus diálisis, y esto ha ayudado a que muchos pacientes, no importa su condición económica, puedan tener el servicio, porque prácticamente ya lo tenemos en toda la geografía nacional. Por ejemplo, yo vivo en Cotuí, y hasta antes de yo llegar aquí como nefrólogo, los pacientes tenían que salir a Santo Domingo, a Santiago, a San Francisco de Macorís, que ya existía el servicio, y hace mucho tiempo que ya la mayoría de estos pacientes, a 2 esquinas de su casa, muchos llegan a pie, otros llegan manejando un motor, otros llegan en vehículos, pero sin ningún inconveniente, porque lo tienen cerca de su casa el servicio, y sobre todo sin ningún costo, que es la preocupación de una familia cuando se le dice que un pariente tiene una enfermedad de esta, que es muy costosa, muy costosa. Doctor, allá en su clínica, un paciente renal, o sea, que tiene enfermedad renal, tiene todos los servicios, o sea, no tiene que moverse, porque a veces sucede que hay un centro médico o una clínica donde se va a dar la diálisis, pero tiene que hacer quizás un tratamiento previo, una preparación previa, y son enviados a otros lugares. Mire, vaya, porque yo sé que en el pasado, quizás no esté sucediendo ahora, antes una persona que se diagnosticaba con un problema renal, iba donde el nefrólogo, ¿verdad? Pero en un lugar se daba la diálisis, en otro lugar se hacía los estudios y preparación. ¿Puede estar su clínica preparada, el centro médico, con todo? O sea, el que llegó con una enfermedad renal, allí se le dan todas las atenciones. Nosotros le damos todas las atenciones a nuestros pacientes. Hay algunos laboratorios que no realizamos porque no tenemos un laboratorio instalado en el centro, pero a muy pocos metros de él tenemos un centro diagnóstico, que ahí realizamos todas las pruebas que los pacientes requieren. Allá mismo en Cotuí, o sea, si los pacientes de allá, de esa zona, no tienen nada que buscar en otra ciudad.
O sea, No ahí tienen un nada paciente que buscar. renal, No, sí, nada que buscar. Aquí se les dan todos los servicios que ellos requieren, desde la A a la Z. doctor, tratamiento ya fuera de diálisis, la vida de una persona que se dializa, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo cambia su vida? Eh, ¿Dónde debe estar? ¿Cómo debe entonces su alimentación variar a lo que es la preventiva? Ya no es preventivo, ya la persona que está en la enfermedad, ¿cuáles son los cuidados especializados que debe tener? Y, y cómo cambia su vida, o sea, a nivel de su hogar, o sea, dentro de su hogar. La dieta del paciente ya iniciado el tratamiento de diálisis es una dieta común y corriente. Algunas cosas que no le convienen porque pueden subirle algunos minerales como el potasio y el fósforo, se tiene cierto control con esto, pero no es lo mismo que cuando se está en prediálisis. Antes de llegar a diálisis, la dieta es muy restringida, pero una vez ya en diálisis, la dieta se abre mucho más porque estos pacientes deben alimentarse adecuadamente porque durante su proceso de diálisis requieren y deben estar bien alimentados, bien nutridos para poder mantenerse en buenas condiciones generales. Y su condición va a depender de varios factores: la edad del paciente y la condición por la cual ha llegado a diálisis. Los pacientes más jóvenes que nosotros tenemos en nuestra unidad, que van desde los 20 años de edad, vamos a decir hasta los 55 años, la mayoría de estos pacientes hacen todas sus labores cotidianas. La mayoría de ellos trabajan, inclusive mantienen su casa. Porque el hecho de que esté en diálisis no quiere decir que ya el paciente hay que sentarlo ahí y hay que inutilizarlo. No. Con la diálisis nosotros tratamos de reincorporar al paciente a sus labores cotidianas. Allá hay algunos que trabajan en escuelas como porteros, y inclusive hay una que es conserje en una escuela, que ella le dan su día libre para que ella se dialice, y ella va a su escuela a hacer su trabajo cuando no tiene que ir a su tratamiento. Los que son más mayorcitos, muchos no trabajan, pero todas las cosas que deben realizar en su hogar, como lavan, cocinan, a mí me da gusto. El otro día yo tenía un paciente que se veía muy flaquito y se veía como en malas condiciones, así como medio descuidado. La señora, su esposa, cuando llegó a recibir el tratamiento de diálisis, llegó en malas condiciones porque ella se negaba, como la mayoría de los pacientes, a aceptar este tratamiento. Pero una vez lo aceptó y empezó su tratamiento, ella mejoró, y así mismo mejoró la condición de su esposo. Yo le decía, cuando lo veo le digo, pero usted se ve muy diferente. Me dice, ay, es que ya yo tengo que irme a tienda de nuevo, ya la mujer le cocina, ya la mujer le lava su ropa y lo tiene cuidadito. De manera que un paciente, el hecho de que porque esté en diálisis, no quiere decir que no haga todas sus labores cotidianas. Ese es el mensaje, el gran mensaje que yo quiero que se lleve todo el espectador que lo vea a través de la magia de la televisión y las redes sociales, y que también usted se lleve. Las diálisis son un proceso que mejora la calidad de vida de los pacientes, y esto lo vemos día a día. ¿Cómo cambiar, doctor, ese miedo que la gente ve en irse a dializar? ¿Cómo usted, yo sé que ahora mismo las personas que nos están viendo dicen, ay, pero yo pensé que diálisis era muerte, porque se tenía la creencia que cuando ya la persona caía en diálisis ya era una condena a muerte, como tener quizás un cáncer con metástasis. O sea, ¿cómo nosotros poder pues suavizar un poquito más? Eh, claro, la decisión es saber que vivir con lo que nos toca. O sea,
Hay otras personas que tienen otros tipos de limitaciones, limitaciones motoras, de todo tipo. Entonces, ver la diálisis en un paciente ya con una enfermedad renal, ¿cómo nosotros podemos cambiarle la mentalidad a las personas de que diálisis no es muerte y que con los cuidados sí puede vivir toda su vida, como usted bien lo ha expresado, de manera normal, sí, claro, tomando las medidas y cuidados de rigor? Es así, existe un gran tabú, todavía un gran miedo en nuestra población cuando se habla de diálisis. Es la casa del terror. Esto viene dado por el pasado que teníamos, como hablábamos de que hace algunos años los pacientes tenían que viajar. Yo recuerdo cuando yo hacía mi especialidad en el Hospital Padre Villini, había pacientes que se trasladaban de todos los puntos cardinales del país. Le estoy diciendo que pacientes que viajaban de Elías Piña, de Manzanillo, 2 veces a la semana, a recibir tratamiento de diálisis. Ese transporte, esa gran lucha y ese gran trabajo de trasladarse tan lejos para recibir este tratamiento era parte de lo que deterioraba la vida de los mismos. No era tanto el riñón, sino esa gran agonía, ese gran trabajo para poder trasladarse tan lejos, buscar este tratamiento. Esto fue haciendo que la gente fuera tomando miedo y pánico cada vez que se hablaba de esta enfermedad. Además de esto, los tratamientos de hoy día, la modalidad, el avance de la ciencia, ha traído como consecuencia unas máquinas con mejor calidad y un mejor tratamiento que ha ayudado a mantener en mejores condiciones a estos pacientes que reciben esas terapias. Es un tratamiento donde lamentablemente las voces de mal augurio, de quienes dicen no llevan la verdad a las personas, a veces son más escuchadas que aquella que le está diciendo la verdad y no buscan donde deben buscar el conocimiento. Y inclusive yo como técnica para los pacientes, cuando están medio negados, le busco otro paciente de diálisis, que sean ellos que le den la terapia, porque así ellos se sienten más identificados y hasta a veces le creen que lo mismo que uno le dice. Pero las terapias de diálisis hoy día son muy confiables, son muy seguras, y aquella persona que tiene una enfermedad o que tenga una enfermedad renal ya avanzada no debe temer a recibir este tratamiento. Doctor, ya en la fase final, que lo dejé ya para cuando hemos terminado lo que es la fase de la diálisis. Cuando existen entonces complicaciones que el paciente no responde como debe ser a la diálisis y que es recomendado a un trasplante, ¿cuánto tiempo puede durar esa persona en espera sin el peligro de muerte hacia encontrar un donante que sea compatible, y si en la República Dominicana han sido exitosas esos trasplantes de riñón? Y si se puede vivir con un riñón. No, o sea, si en la operación también, en caso de que no haya trasplante, si se puede vivir con un solo riñón. Las diálisis son un puente, así están descritas, un puente entre cuando una persona requiere ya un tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, cuando el riñón ya no responde, cuando el riñón ya es insuficiente, avanzado. Las diálisis deberían ser un puente donde el paciente dure X tiempo y de ahí pase a un trasplante renal. En teoría, eso es lo que se habla, que las diálisis no sean permanentes, que el tratamiento de diálisis no sea lo último para el paciente, sino que solamente sea un puente para la espera a ser trasplantado.
lamentablemente en este país no hemos conseguido ver esta realidad que ya muchos países ven, donde los pacientes duran X tiempo en diálisis, no importa la modalidad, y de ahí pasan a un trasplante. El trasplante no es para aquella persona que tiene una enfermedad renal crónica y ya tiene una condición X que esté poniendo en peligro su vida, sino que el trasplante es para ese paciente que llegó a diálisis y que se preparó, se encontró un donante, ya sea vivo o un donante cadavérico, y se trasplante. Ahora bien, respondiendo a la otra pregunta, que cuando un paciente ya en diálisis tiene una condición muy avanzada en su deterioro de su salud, se hace todo lo posible por mantenerla viva, pero como ya es escrito en la Biblia, todos tenemos un principio y un fin, y independientemente de que una persona reciba tratamiento de diálisis o no, va a llegar un día en que va a morir. En eso hay que estar claro. De manera que yo espero con esto poder responder esa gran pregunta que usted me ha hecho sobre cuándo debe pasar el paciente a un trasplante. Y es que desde el mismo momento que ya tiene una enfermedad renal crónica, los pacientes deberían ir preparándose para ser trasplantados, y que durante la diálisis sea solamente un proceso pasajero. Doctor, y la última era si se puede vivir con un riñón, o sea, una persona que no encontró un donante de un riñón, pero solo uno no funciona o está totalmente deteriorado, si se le puede operar un riñón y él seguir entonces manteniéndose con el otro riñón que le queda quizás menos dañado. Perfectamente puede vivir una persona con un riñón, aunque cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada, por lo general se dañan los dos. Cuando una persona tiene problemas con un riñón y el otro está bueno, sigue viviendo sin ningún problema. De hecho, cuando se dona un riñón, quien lo dona se queda con uno y le da uno a la persona que lo recibe, y los dos siguen viviendo normalmente, cada uno con un solo riñón. Muchísimas gracias, doctor Rosilan Franco, quien es nefrólogo, internista y que tiene su clínica y todos los servicios especializados en la ciudad de Cotuí, por hoy brindarnos. Esto fue una esperanza de vida y todas las explicaciones que usted necesitaba con este proceso que hoy usted está enfrentando, y también la prevención del mismo. Nosotros lo vamos a invitar a que nos acompañe en una nueva entrega, doctor, dándole las gracias infinitas a usted y a Dios por haberle permitido estar con nosotros esta tarde, y lo vamos a invitar a que visiten al doctor allá en Cotuí. Denos sus teléfonos, doctor, antes ya de despedir el programa. Sí, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden de todos. Estamos ubicados en el Centro de Atención Renal Dr. Rosilan Franco, aquí en Cotuí, en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 27, y nuestros teléfonos son el 809-240-0291. También pueden ubicarme en el 809-706-6031. Muchísimas gracias, bendiciones, y que tenga un feliz año nuevo conjuntamente con su familia. Que todo sea de verdad prosperidad, paz y salud, doctor. Amén. Gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Aportando RD por Telecanal 28. No olvide suscribirse, y este programa completo usted lo va a poder disfrutar en nuestro canal RD. Será hasta la próxima.